el caso de María Corina Machado. Se ha mostrado una comunicación del embajador de Panamá ante la OEA, representante de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, designando a María Corina Machado como representante alterno, con motivo de aquella sesión en la cual finalmente no se concretó pues, la participación de la parlamentaria María Corina Machado en la sesión del organismo, de la Organización de Estados Americanos. Esa comunicación le ha servido pues, al Parlamento venezolano o a la mayoría del Parlamento venezolano, el presidente del Parlamento, para decir que automáticamente se aplican dos artículos que dejan sin su condición de parlamentaria a María Corina Machado. Tú, bueno, aparte de dirigente político, fuiste parlamentario por muchos años, eres experto en derecho constitucional. Me gustaría tu apreciación sobre ese tema, ¿no? Tengo un librito de derecho parlamentario, por Así cierto, es. recién presentado. Así es. Recién presentado un manualito porque es para mi estudiante, porque esa es la materia que doy en la maestría de constitucional de la Católica. Pues mira. Sin ponerle nombre ni a María Corina, ni a... Como caso... Así es. Digamos, vamos a verlo como tú sabes caso. que como Dios escribe derecho con errores torcidos, en la clase de ayer precisamente, el tema era el fuero de los parlamentarios, la impunidad, la inviolabilidad. Así que quedó así un caso como de laboratorio. Fíjate. No, la manera de perder la investidura son maneras que son taxativas de la Constitución. ¿Por qué? Porque los privilegios de los parlamentarios, del fuero parlamentario, estamos hablando de la inmunidad, de la inviolabilidad, esos son fueros del Parlamento, no del parlamentario. Entonces, es muy estricto la doctrina y es muy estricto también la Constitución para decir en qué caso se pierde y cómo. Este no es el caso. Este no es el caso. Evidentemente, no lo es. Podríamos extendernos sobre eso, pero no está en los supuestos de la Constitución. ¿Por qué? Ahora, en todo caso, si la Asamblea pudiera considerarlo, tendría que analizarlo, que no lo ha hecho. Nunca se dio una atribución del presidente. El presidente no es un diputado que es presidente. Él no tiene facultades para decir este es y este no es parlamentario. Eso no le corresponde, eso sí no está en ninguna parte. No, entonces, la Asamblea quiere discutir porque aprecia que esa participación de la diputada Machado en la OEA equivaldría, eso no es una cosa que opera de mero derecho, no es una cosa que ocurre automáticamente. No, eso no es así. Eso es algo que entonces tiene que informarse la Cámara, estudiar el asunto la Cámara, debatir sobre eso la Cámara y pronunciarse sobre eso la Cámara. En ningún caso el presidente. Entonces, en el punto 1, no pierde la investidura. ¿Por qué? Porque no ha aceptado un cargo público. El supuesto constitucional es un cargo venezolano, porque ese es el supuesto constitucional. Y en segundo lugar, en cuanto a los honores y recompensas extranjeras, no ha sido ni un honor ni una recompensa extranjera la que ha aceptado. Estamos hablando del 149. Que en todo caso habría que ver si lo ha aceptado o no. Pero no está en los supuestos. En segundo lugar, si no estuviera, nunca procedería automáticamente como una atribución del presidente de la Asamblea Lo que pasa es que el artículo 149, Ramón José, no lleva como añadido una sanción, una consecuencia de haber aceptado una condecoración. No lo puedes hacer, pero no dice qué pasa si tú la aceptas. Eso no implica en ese caso. Más tendría aplicación en todo caso el 191, que se refiere ya a la aceptación de un destino distinto al de parlamentario, ¿no? Así es. Cuando usted funcionario y por eso empecé por ahí. Ajá. Y por eso empecé por ahí, porque ha hablado inclusive el presidente, bueno, ¿qué habla? El presidente de la Asamblea habla, no quiero parecer destemplado, pero habla como si estuviera escribiendo en la puerta de un baño. Así no se puede, porque él es el presidente de la Asamblea Nacional. Él tiene que comportarse de acuerdo a su investidura, aunque le cueste mucho, pero ese es el puesto que tiene. Entonces, él no puede actuar como si eso fuera de él. Hay quien dice que, bueno, él confunde la cosa porque parece que fuera un cuartel. No, los cuarteles no son así. En los cuarteles hay reglas. Hay reglas que se respetan y los oficiales entran funcionan con unos códigos y con unos reglamentos, con unas ordenanzas. Bueno, asimismo, en el caso de la Asamblea hay unas reglas. Y él como presidente justamente es el que vela porque las reglas se cumplan. Entonces, no, eso no es así, que le pregunta al consultor jurídico. Que es bueno siempre tener un consultor jurídico que no le diga siempre que sea uno.
alguien que de verdad analice. Hay muchos abogados allí que pueden puede preguntarle para que sepa que lo que hizo fue una arbitrariedad. Ahora, vamos a suponer que tú eres el consultor jurídico de la Asamblea Nacional, te llega una solicitud de la presidencia de la Asamblea y como sustento la carta firmada por el embajador de Panamá, que está en las manos del embajador Roy Chatterton, porque esa la distribuye la Secretaría de la OEA. Cuando se llega una comunicación, mire, se supone que todos los embajadores reciben la notificación oficial de parte de la Secretaría de la Asamblea o de la OEA de que hay un representante alterno o hay una persona que va a ocupar tal posición, ¿verdad? ¿Qué valor probatorio tiene eso? ¿Qué peso tiene? Eso, ¿Es necesaria y eso indicaría que María Corina expresamente ya ha aceptado el nombramiento? ¿Qué indicaría eso? Ajá. Una cosa, bueno, que en último caso, mi respuesta sería, mire, esto no basta. Aquí no hay un caso. Esa es mi respuesta a una consulta. Digo, no, esto no basta. Habría que buscar algo más, pero resulta que la sesión de consejo no se dio, la intervención no ocurrió. Que eso es público y notorio, como dicen ahora, público, notorio y comunicacional, porque anduvo por todos lados, inclusive hasta una rueda de prensa que ella iba a dar afuera, en el propio edificio, no la pudo dar. De modo que eso, tengo la impresión de que no se perfeccionó. Eso así no ocurrió, pero la sola comunicación en todo caso no bastaría. Yo creo que existiendo eso no configura el supuesto del artículo, de ningún modo. Pero aún, digamos, admitiendo la posibilidad teórica, de ningún modo el presidente no tiene poder para decir automáticamente, por una razón muy práctica, porque hay unas cosas que atribuyen a la Cámara y lo otro le corresponde a los jueces, no a él. Y es verdad que aquí a veces vemos que se creen jueces los funcionarios del Ejecutivo, pero de todas maneras no tienen esa facultad según la Constitución. Esta situación que ocurre con María Corina Machado puede poner en peligro un eventual comienzo del diálogo en Venezuela. ¿Es otro elemento más que complica el diálogo o no necesariamente? Yo lo que creo es que como toda arbitrariedad complica las cosas, profundiza la crisis, irrita más los problemas y crea peores condiciones. ¿Por qué? Porque al final del día, ya la semana anterior, el presidente de la Asamblea Nacional había anunciado que sería allanada la inmunidad parlamentaria de la diputada Machado esta semana. Él lo había anunciado la semana pasada. Después descubrió este hecho sobrevenido, según el cual, en su personalísima interpretación, ya no sería necesario tal cosa, pero había mostrado su intención. ¿Y qué era lo que se perseguía a la diputada Machado? Sus opiniones políticas. Porque con una opinión política tú puedes estar de acuerdo o no, pero eso no es delito, y menos en un parlamentario, porque el parlamentario por sus opiniones es responsable solo ante sus electores y ante la Cámara, ante el cuerpo. Él no, eso es una virtud que se llama la irresponsabilidad. No es responsable el parlamentario por las opiniones que emite y no puede ser nunca procesado por ellas. Tú, que fuiste parlamentario en un tiempo en tu vida, lo sabes. Y eso es aquí, en todo el mundo y en Venezuela, por cierto, una doctrina más que establecida. Tenemos que hacer la pausa. Leo brevemente algunos comentarios. Dice aquí, tremendo político, una tuitera llamada Mija o tuitero. Tremendo político y persona que estás entrevistando. Ramón Guillermo ha sido quien ha tratado de unir, escuchando y resolviendo. Gabriel Jiménez, pregúntale a ese señor Guarimbero que por qué mandó a quemar la UNEFA. Imagínate, dice aquí este tuitero. José Castillo, como médico diagnostico que tu invitado de hoy es el personaje más facilito. Ustedes MUD no dialogan, destruyen. D-Ray Mode dice otra cosa distinta. Como opositor me siento decepcionado de la MUD, que ha abandonado a los jóvenes venezolanos y no se ha manifestado casi. Por aquí, ¿cuál es el miedo que la oposición haga el llamado a la paz? ¿Por qué no lo ha hecho nadie? Se jactan de decir que quieren la paz. A la oposición se le infiltró mucho chavista como Pancho Arias, 2012 y Vladi Villegas. Y eso quedó, y eso ayudó a que se desunieran. Aquí el resultado. Vamos a la pausa.